Cordial saludos, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Paso. Tengo el honor de compartir con ustedes esta segunda clase, segunda sesión en línea del curso Caracterización y Uso del Controlador Lógico Programable, o conocido como PLC por sus siglas. Hoy vamos a hablar sobre el algoritmo y las actividades del PLC. El objetivo, entonces, dar unos conceptos básicos de algoritmos del PLC en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas y socializar la actividad calificable propuesta para la unidad. Teniendo en cuenta que en el material del curso no habla, no especifica ni profundiza sobre lo que son algoritmos, ni cómo se desarrolla la actividad, en esta sesión en línea yo voy a dar claridad al respecto. Vamos entonces a tener en cuenta, entonces, en la agenda, el saludo inicial que acabé de ver, contenidos temáticos de la unidad 2. Entonces vamos a ver unos conceptos básicos de algoritmos para el PLC en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas. Y cómo es la solución de la actividad calificable, que para este corte del curso hoy se organizó un objeto virtual de aprendizaje y sesión de preguntas. Recuerden que entonces cuando ingresamos al curso, yo voy al botón actividades y ahí voy a encontrar Programando el cerebro de las máquinas, y ahí pues voy a ver el contenido que hay, que como socializamos en la primera sesión en línea. Pero ahí está propuesta una actividad. La actividad es elaborar un algoritmo para el PLC que cumple las siguientes funciones para el cliente, haciendo uso de la norma IEC, que es la normativa del Instituto de Normas, es una Comisión Internacional de Electrónica. Para el desarrollo de esta actividad se debe identificar para el diseño del algoritmo datos de entrada, la información que se va a producir, determinar lo que se quiere obtener. Para esta unidad vamos a contar 8 horas, que hoy, por ejemplo, inició la semana 2, por eso programamos esta sesión en línea. Y una base es el contenido que es Programando el cerebro de las máquinas. Pero en todas las promociones de los cursos que tenía, ahí nunca había, solo había un anexo donde mostraba como la simbología de un diagrama de flujo, pero en el contenido simplemente nombraba las formas de programar el PLC, cómo existen, pero no dice nada de algoritmos. Y como esas actividades generalmente todos los aprendices la estaban presentando mal, entonces lo que opté por cambiar con un objeto virtual de aprendizaje, y siempre en sesión en línea explicaba la solución. Esta vez, en lugar de que ustedes hicieran el diagrama, yo voy a explicar la solución y vamos a aprender de esa manera cómo se puede programar. Recordemos que este es un curso, como su nombre dice, caracterización. Entonces va a conocer todas esas características, descripción, elementos que lo componen. No es un curso de programación de PLCs, ni es un curso de programación de computadores, entonces en eso va a consistir como las bases que se tienen. En la unidad 1, ustedes vieron, entonces, había unos contenidos, por ejemplo, había un cuestionario que era a partir del material que tenía ahí, el interactivo. Si lo hacían, ahí encontraban la solución para poder resolver ese cuestionario en línea que teníamos. Y se tenía un objeto virtual de aprendizaje que era y poder identificar las partes, la arquitectura, cómo está compuesto un controlador lógico programable, PLC. El PLC es una especie de dispositivo electrónico similar a un computador, pero tiene unas protecciones especiales. Resulta que la actividad que se propone es diseñar un algoritmo, y un algoritmo para que haga un proceso en una industria. Entonces, la actividad que se propone es un sistema de bandas transportadoras que debe cumplir un ciclo, que debe haber un botón pulsador Start, que comenzará a funcionar una banda transportadora que lleva piezas, puede ser botellas, cuadros, muchos elementos, y que va hasta cuando finaliza tiene una resbaladera que cae por gravedad. Esas piezas que caen por gravedad deben pasar por un sensor que lo van a activar, y a partir de ese sensor que produce la banda, espera 5 segundos y después pone en marcha la siguiente banda. Entonces verifica si pasó el tiempo y ese sensor ya no está activo para que apague eso. Y las piezas caídas en la banda B siguen hasta otra parte final donde se activa otro sensor luminoso, y al pasar ese sensor para la segunda banda y generaliza. Pero cuando uno lo ve todas estas cosas así en palabras, pues lo ve y como que no lo entiende. Entonces, a partir también de la experiencia, hoy la clase es como
aplicado a este caso, que es de una banda de bandas transportadoras, y cómo hacemos ese algoritmo, o qué es, para qué sirve, por qué es importante. Entonces, aquí eh, hay una guía para elaborar un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Hay algunos que cuando recién entran lo confunden con la palabra logaritmo, que es una operación matemática, no. Algoritmo. Algoritmo es el nombre técnico que se conoce a la solución de problemas, que lo vamos a hacer a través de un equipo de cómputo. Hay varias formas de programar con algoritmos, o sea, es esa lógica que yo tengo para solucionar un problema. Y para poder desarrollar algoritmos, primero quiero tener en cuenta aprender a pensar. Aprender a pensar, y aprendiendo a pensar, también teniendo en cuenta si quiero un razonamiento lógico, matemático. Entonces, muchas veces se debe tener en cuenta en estos aspectos si quiera conocer las operaciones matemáticas básicas, la jerarquía de los signos, y las tablas de verdad o compuertas lógicas, qué son, cómo funcionan, para qué sirven esos elementos. Y los primeros algoritmos que la gente generalmente empieza a hacer cuando aprende a programar son de operaciones matemáticas, el área de un triángulo, las tablas de multiplicar, todos esos procesos. Pero resulta que también en las empresas donde vivimos encontramos algo que es un elemento con que también se trabajan los algoritmos, se llaman los flujogramas o diagramas de flujo de procesos. Esos representan la secuencia lógica de pasos para mirar en la empresa, de acuerdo a unas entradas, si hay unas condiciones, qué salidas va a obtener, y todos los sistemas de gestión de calidad que hay. Entonces, utilizan esos flujogramas, que es simplemente la misma forma de hacer los algoritmos, pero de una forma gráfica. Ya después de tener esa forma gráfica, se puede traducir a cualquier lenguaje que yo vaya a programar. En este caso, por eso se dice que esos algoritmos se desempeñan en muchos campos, y es la mejor herramienta para documentar y resolver problemas, comunicarlos, saber cómo son esos procesos que pueden ser complejos, y sirve para validar e identificar errores y procedimientos, porque son muy gráficos. Entonces, ¿qué encontramos? Una serie de rectángulos, óvalos, romboides que indican el tipo de acción a realizar, unas flechas que conectan hacia dónde debe ir la información o la secuencia. Entonces, para los algoritmos encontramos esta simbología. La simbología, ¿qué significa? Que cada vez que encuentre ese símbolo me va a indicar una acción. Generalmente encontramos que este símbolo, este primer símbolo, que se vería casi como un romboide, es el símbolo de inicio y de final para un programa. Se conoce el nombre técnico de terminador. Está los otros dos símbolos que siguen son para las entradas. Cuando yo digo entrada manual, es que yo puedo ingresar los datos de la entrada, por ejemplo, por un teclado, ¿no es cierto? O que me la captura algún otro elemento, como los sensores, que convierten esas señales del mundo físico al mundo eléctrico. Entonces, en ese otro caso, se utiliza también este otro segundo símbolo, que es como un cuadradito, pero con las líneas como corrido para un lado, que es la forma de entrada y salida. Cualquiera de esos dos, para nuestros casos, los podemos utilizar para este proceso, para determinar entradas, es decir, sensores. Para hacer un proceso, una operación o hacer algún cálculo matemático o asignar valores, se coloca el rectángulo como tal. Para tomar decisiones, eso es lo que se llama los condicionales. Para una decisión generalmente pregunto si es verdadero o falso, si es 1 o es 0, si una entrada está activa o inactiva. Entonces utilizo ese romboide. Y salida de impresora, es decir, voy a visualizar como tal en pantalla, voy a visualizar el teclado con un dispositivo como tal, como una lámpara o mover un motor o algo así, que es una salida. Utilizo esta salida que es como de impresora, usado para mostrar los resultados. Las líneas o las flechas indican el sentido de ejecución de esa operación. Generalmente los algoritmos se realizan de forma secuencial. De acuerdo a una entrada, obtengo una salida y voy dando un proceso ordenado. Cuando yo nunca he programado, generalmente un ejercicio que yo coloco a mis estudiantes es: mira tú qué haces desde que te levantas hasta que desayunas y te vas a ir a estudiar,
o vas a ir al colegio, o vas a ir a la universidad, o vas a ir a trabajar. Entonces, y repítelo y mira a ver qué pasa. Entonces muchos dicen, no, yo me levanto, desayuno y me voy. Entonces no se baña, no se cambia la ropa. ¿Cómo se cambia la ropa? Por ejemplo, me voy a lavar los dientes. Ah, me lavo los dientes. ¿Qué hace usted para lavar los dientes? Necesita unos elementos, necesita el cepillo, necesita la crema dental, necesita el agua, o de pronto un recipiente para tomar también el agua y hacer su limpieza en la boca. Y primero que hace, se cepilla sin la crema, con la crema, cuál es el orden preciso. Entonces eso va dando una secuencia lógica y ahí va uno aprendiendo primero a pensar con actividades cotidianas. Ya a las máquinas hay que darle elementos pues más precisos como tal. Está el círculo, que es como un conector cuando tengo más de una página para que me lo mande de una página a otra, si tengo varias páginas o si es muy largo. Entonces generalmente me lo manda o generalmente en el mismo diagrama. Entonces vemos en el mismo diagrama, vemos las flechitas de arriba y salida de página, me voy a volver o voy atrás, la conexión, si está fuera de página, o el circulito que me lo manda y después vuelvo a colocar el circulito que me lo recoge. Y algo que se llaman los ciclos, que son bucles de procedimiento, que generalmente los ciclos son mientras o para, que es en programación, se utiliza este otro, el último bit. Y ahí, esa es la simbología básica. Generalmente recuerden que en mi blog hay un concepto que habla, entonces cuando van al enlace de blog, conceptos básicos, van a encontrar unos ejemplos de conceptos de diagramas de flujo, o elementos, o casos prácticos, o grabaciones de sesiones anteriores. Ahora entonces vamos a partir de eso a explicar cómo hacemos esa actividad, cómo es esa actividad que para nuestro caso la plasmé en un objeto de aprendizaje, pero va a explicar paso a paso para entenderla, ¿cierto? Porque uno ve el objeto de aprendizaje, me explica qué es, pero qué debo entender. La idea del objeto de aprendizaje era hacer más sencilla esta actividad que revisar una simbología y una secuencia lógica, pero esto ha dado pues esta explicación de clase. Resulta que vemos, nos propone un sistema de bandas transportadoras que deben cumplir unas situaciones, como lo habíamos leído. Yo resalté en amarillo. Hay bandas transportadoras, hay un pulsador STAR para que funcione una banda, un sensor luminoso P1, una parada de banda, un tiempo, otra banda B, otro sensor luminoso y que termine un ciclo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo más importante identificar ahí? Primero hay que identificar. Entonces, una forma básica es esquematizar. Necesito un botón. Si vemos aquí abajo, si veo ¿qué es un sistema? Una banda transportadora. Generalmente, ¿qué tiene? Un motor y unas correas que me circulan algo. Los sensores son los que me detectan información. Si vemos aquí esta parte izquierda de acá, vemos aquí, encontramos que un motorcito y una banda transportadora físicamente. Y vemos dos objetos de sensores que vemos como una rayita roja que da uno al otro, pero es una señal infrarroja. Esto simplemente para mostrar, explicar. Y encontramos, entonces, primero hay unas condiciones. Start va a ser el botón de encendido, ¿no es cierto? Y va a haber una banda que debo encender y mover. Entonces, primero que debo identificar cuáles son mis entradas. Entrada es lo que yo puedo ingresar. Cuando yo primo una tecla, o ese botón, estoy ejerciendo una acción de una señal física que me convierte en una señal eléctrica. Para poder hacer ese control, estoy hablando de una entrada. Entonces aquí vemos verde Start, y Start en este caso sería un botoncito, un sensor de contacto físico, un interruptor que puede tener dos estados, uno encendido y cero apagado, o uno on o cero off. Listo, una entrada. Tengo sensor luminoso. El sensor luminoso que va a identificar si una pieza pasa a través de él sin hacer contacto y va a romper, o sea, no hace contacto, uno diría físico, porque no hay ningún obstáculo ahí, sino que rompería ese rayo infrarrojo que va de un emisor a un receptor en ese sensor infrarrojo. Entonces, ¿qué voy a determinar? Si hay algún obstáculo que me interrumpe eso, va a decir que está uno encendido, on, y cero apagado. Y otro sensor luminoso que va a ser de esas mismas características, que va a tener esas condiciones. Entonces, como tal, identifico que de acuerdo a mi condición, a mi formulación me dice, tengo un pulsador que va a ser entrada 1, sensor luminoso, cada vez que escuche la palabra sensor va a ser entrada,
F1 y sensor luminoso F2. Voy a tener dos actuadores. Los actuadores que son salidas. Para que se mueva la banda tengo que activar y prender un motor. Entonces tengo un motor que lo voy a llamar motor A, banda A, salida de motor, y banda B, salida del segundo motor, el segundo que va ahí. Y voy a tener condiciones especiales. Una condición especial es que va a tener un temporizador que me va a contar 5 segundos. Pues me puede contar o de forma ascendente o descendente el tiempo a esperar que vaya. Si yo esquematizo, entonces mira, aquí tengo una banda, aquí tengo, por ejemplo, unas botellas, la resbaladora, llega al sensor, vaya a la segunda banda. Y si yo lo veo aquí de una forma más gráfica para esquematizar, es que tengo este botón, cuando lo encienda, va a prender el motor de la banda A para que me mueva lo que hay acá, cajas, botellas, lo que yo quiera poner, y va a un sensor que cuando me pase ahí, se va a activar. Mientras se cae la banda, se calculó que pasan 5 segundos. Y cuando pase y llegue acá, pues se apaga este motor para que no me mande más piezas y se prende este otro para que me evacúe la pieza. Y cuando active este otro, llega y termina el proceso y ya vuelve a arrancar el ciclo, se vuelve a repetir. Y después de tenerlo esquematizado, ¿qué tengo que hacer? El algoritmo. Entonces, para hacer el algoritmo hay dos formas, supongamos. Esta que tengo aquí con letras es una forma de escribir lo que se llama pseudocódigo. Pseudocódigo es cuando yo lo escribo con palabras. Y diagrama de flujo es el otro que le tengo al lado izquierdo. Si vemos, entonces, de acuerdo a mi elemento, tengo un inicio. Y el inicio lo va a asociar con un símbolo del diagrama de flujo. Mira que aquí lo vemos. Ese romboide. Si hay un inicio, el programa también debe tener un fin. Aquí. ¿Por qué lo dejé por colores? Para que ustedes distinguieran los colores de los símbolos. Pero puede ser sin ningún color como tal. Entonces tengo un inicio y un fin. Misma simbología. Inicio, fin. Tengo unas entradas. ¿Yo qué hice aquí? Para que visualmente se viera más agradable y poderlo hacerle más seguimiento, hice como una tabulación. Entonces, una entrada es pulsor start. Cuando ese pulsor start, vemos aquí la señal de leída, que si nos recordamos allá en la simbología, este es de los laditos, es porque me está representando que es un sensor el que está activo, que va a ser en ese caso de botón start. Resulta de que después de tener ese botón start encendido, va a haber unas condiciones que me las dio. Dice, si sensor luminoso F1, ¿no es cierto? Sensor luminoso F1, que es la otra entrada, sensor luminoso F2, la otra entrada, tengo las salidas A, motor A, y la salida motor B, que va a decir B, tengo el temporizador T1, tengo, entonces aquí dentro de condiciones, dice, cuando tengo prendido el botón Start, que está activo, o sea, este botón, por eso estoy preguntando en el condicional, si ese Start es igual a 1. Si es igual a 1 es porque está activo. ¿Qué va a pasar? Sí, la banda A se activa, entonces vemos en azul la operación que me va a prender A en 1, prender ese motorcito de esta banda 1, y va a arrancar el tiempo. Lo va a dejar en 5 segundos que sea descendente. ¿Qué pasa si no está activo? Pues se queda esperando a preguntar que active el sensor. Esa es la situación vinculante. Cuando lo encienda, sí, va al paso siguiente. Y por eso miremos el sentido de las flechas. Ya la banda A, ya después llega y digo, sensor luminoso F1. Estoy preguntando, ¿está activo? Entonces aquí estoy leyéndolo. Si estoy leyéndolo, ya llega a la segunda variable que dice, y estoy apareciendo una operación lógica A. ¿Qué me debe cumplir? Es que el sensor esté activo y que el tiempo ya haya bajado a 0. Si no, está esperando, siguiendo que haya leído siquiera el sensor. ¿Y qué va a pasar en ese caso? La banda A me la va a apagar, me apaga este primer motor para que no pasen más cosas. O sea, llegó una pieza acá y lo detectó, después de los 5 segundos va a parar, y para que prenda la banda B del segundo motor y me evacúe la pieza. Y ya después va a leer el segundo sensor, entonces aquí vemos SF2, que es el segundo sensor luminoso, si está activo, por eso F2 en la condición 1, si sí, va a ir y apaga la banda B y fin, para que vuelva a reiniciar el proceso, si no, vuelva a leer. Si vemos, este sería el diagrama de flujo, esta sería la solución, aplicando la simbología y los elementos. Esta es otra forma de ver el diagrama de flujo, el mismo pseudocódigo, pero ya si yo realicé el diagrama de flujo, lo realicé en una aplicación. Hay varias aplicaciones que yo puedo tener
para hacer diagramas de flujo. Esta es una aplicación, una de las aplicaciones en línea que hay, que él simplemente me organiza la información. Y otra forma, esta es otra forma, como yo lo expliqué en una sesión anterior a un curso, es que lo esquematicé de esta manera, no asocié las imágenes, sino que yo empecé a hacer los dibujitos. Vea, una banda transportadora es como un motor, y aquí vienen las piezas, van a caer por gravedad, aquí viene el tiempo, y entonces para que me arranque debe haber un inicio. Está el símbolo start de lectura, y pregunto si está activo. Va al siguiente paso, activa banda, que es prender esto, me inicia el temporizador, después pregunto si el sensor está activo, sensor luminoso. Entonces, por ejemplo, si vemos en la esquema anterior, aquí en este dibujito el sensor está ubicado acá. Aquí el sensor está ubicado en esta partecita. Ya depende de la lógica del programa. En este momento, lo que nos interesa es que vayamos teniendo en cuenta que va a haber un paso, va a haber unas secuencias, va a haber unas condiciones. Después, aquí, si yo miro, aquí, esta estructura es para yo entenderlo. Entonces, para solucionar el algoritmo, ¿qué debo hacer? Entenderlo. Y para entenderlo, ¿qué debo identificar? Eso se llama análisis. Análisis es descomponer en partes, dividir qué entradas hay, qué salidas hay, qué condiciones especiales y qué condiciones particulares hay que me colocan. Entonces, si vemos las condiciones que habían, era si está activo el botón Start, el temporizador, si se activa el sensor 1 y si se activa el sensor luminoso P2. Y ya había unas entradas con las que voy a actuar y las salidas que yo quiero lograr. Aquí, esta presenta 5 herramientas para hacer diagramas de flujo. Aquí te la voy a colocar aquí en el chat de la sesión. La voy a colocar aquí en el chat para que lo tengas ahí. No sé si vas teniendo algunas preguntas. Aquí ya estoy viendo. El programa sabe de antemano que uno significa activo, nosotros lo debemos hacer. Ok. Recuerden, ustedes no van a tener que hacer ningún programa en este momento. La simulación la hacemos en la próxima sesión de clase. Aquí, generalmente todos los sensores tienen unos valores. O entrada es 1 o 0. Generalmente los sensores digitales, 1 es activo, prendido y 0 es apagado. No sé si con eso queda claro. Natalia, me confirmas. Listo. Ya vamos, entonces. Listo, sí, ok. Listo, aquí te mando un enlace de 5 herramientas que hay en esta presentación y otro, este creador de diagrama de flujo online, que está dentro de esas 5 herramientas, pero aquí te lo copio directo, pues si quieres ensayar para hacer la simbología de diagrama de flujo como tal. Aquí, en este caso, este es uno de esos programas que me lo hace automático, entonces simplemente saca el inicio, la simbología, las condiciones y qué recomendaciones debo identificar: entradas, proceso y salida, condiciones especiales, realizar el diagrama de flujo, saber cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, qué condiciones va a tener y qué procesos a seguir. Y aquí, entonces, por ejemplo, aquí se resaltaba en este anterior, eso era simplemente que hay un diagrama de flujo, pero si vemos este diagrama de flujo tenía unos errores. Mire, porque aquí sigo después de la banda, pero ¿qué debe tener? La lectura del sensor F1, la lectura del sensor F2, las condiciones como tal, para que funcione. Aquí, si yo quiero utilizar las herramientas de Word, en Word está la parte de formas, está la de diagramas de flujo, y en esas de diagramas de flujo, está, y si yo me ubico en cada uno, me dice lo que es, y yo puedo ubicar, y este es hecho en Word como tal. ¿Qué pasa? Es que no me indica dónde sí o no, entonces lo debo agregar los cuadritos, y le agrego pues las flechitas de simbología. Esta se llama Zenchar. Zenchar es otra para hacer también diagramas de flujo, que te la voy a copiar selección, la voy a copiar aquí en el chat. No, es la misma que tenía ahí. Es exactamente la misma.
Aquí simplemente agrego, le digo comenzar y primero me va mostrando cada uno. Me va mostrando las 12 condiciones, cómo se llaman, cómo va cada uno. Y si ves, tengo aquí el diagramita de flujo. De acuerdo a eso tenemos lo que es este 1 y el 12 serían el 1 la entrada, el inicio, el 12 sería el fin. Vemos el 2 la lectura, que sería en este caso para el botón Start. El 6 sería lectura, entrada, sensor luminoso F1. El 9 también entrada, sensor luminoso F2. Si vemos 3 el gris condicional 1, verifico si Start, ese botón está activo. El 7 el condicional 2, aquí debo verificar si ese sensor luminoso está activo y hago una operación AND que los dos se cumplan simultáneamente, que el tiempo ya haya pasado. Y en la condición 10 me está preguntando si el sensor luminoso, que es del 9F2, está activo o no. Si vemos los rectángulos que muestra aquí, lo dejo, también lo puede ser mostrar como en salida, o sea, la operación que lo muestre. El 4 es que me activa la banda A y el temporizador. Y aquí, este es el símbolo de temporizador donde está el 5. Y el 8, en este me apagaba la banda A y me prendía la banda B, y el 11 me apagaba la banda A, B. Entonces, esa era la secuencia que mostraba. Después, entonces, de resolverlo, cada uno va mostrando y al lado le va mostrando el puntaje obtenido y las selecciones hechas. Entonces, si obtuve todo correcto, te va a aparecer 100 puntos. La idea para probar esta actividad, como todas las actividades de escena, mínimo 70 puntos. Pero que debemos de tener en cuenta, esta actividad, una vez esté correcta o resuelta, la van a tomar la captura de pantalla, porque esta va a ser parte de la evidencia del informe final, la primera, porque el caso que se va a trabajar es ese mismo de banda transportadora, donde aquí está el diagrama de flujo, y ya el segundo va a ser la simulación, que en la próxima clase la vamos a hacer con macro PLC, cómo pasamos de este diagrama de flujo a esa solución como tal. Y si yo mandé en el WhatsApp, grupo WhatsApp, o si se quiere adelantar, mira en el EduBlog, mira la explicación de sesión en 3 de curso de corte pasado, sino que la diferencia en los cursos del corte pasado, siempre la gente tenía que hacer este diagrama de flujo. Que dejé también dentro de la unidad 3, que dejé como una prueba de conocimiento, un cuestionario de lógica y de elementos básicos a tener en cuenta, pero aquel que no lo apruebe, pues si participa en el foro de evaluación del programa y cumple los requisitos, le cambio esa nota si están de en A. O si obtuvo entre 60 y 70, le cambio manualmente la calificación. O si he obtenido por participación más de 3 medallitas, le cambio también esa calificación. Si vemos, estamos sencillos. En la actividad 1 era el diagrama, el objeto virtual de aprendizaje partes de PLC, que era sencillito. Esta segunda y la tercera, el informe que va a consolidar esto y parte de lo que vamos a traer la siguiente clase. Aquí vemos la misma actividad, pero ya con otro esquema. Aproveché, este fue uno de los esquemas que había presentado uno de los aprendices en uno de los trabajos, y lo vi muy bonito, entonces yo lo voy a mostrar en esta sesión en línea. Este fue el último curso que di en junio. Entonces lo tomé donde me muestra. Cojo el botón Start, que es el inicio, yo le complementé los comentarios, las piezas, la resbaladera, la A, que es la variable para la banda transportadora, el temporizador, que es de los 5 segundos, el sensor luminoso, la banda transportadora B, la resbaladera, el sensor, y llega al fin. Entonces, para poderlo entender es tener en cuenta una esquematización física, eso es lo recomendable. Si yo no lo tengo, no lo represento, me va a quedar muy difícil de entender. ¿Y qué es lo que hago? Recordemos, tener en cuenta las variables, las entradas que necesito, las salidas que necesito, las condiciones especiales, y esta es otra forma de esquematizarla, que es como la que habíamos mostrado. Y el objeto de aprendizaje que tiene, entonces, es este diagrama de flujo. Recuerda que está vacío. En el caso tuyo, si tú quieres ya pasar del texto a lo que hay y presentarlo ya, si no quieres presentar el objeto virtual de aprendizaje para el informe final, sino coges esta plantillita para que tú la dibujes y coloques los comandos, es una opción. Pero el diagrama de flujo simplemente partimos aquí la simbología, y esa simbología relacionar esas variables que necesito. Entonces, que se colocó por números en el objeto virtual de aprendizaje, y la idea es que tú asocies que el 1 es inicio,
el 2 es estar, el 3 la condición estar es igual a 1, el 4 A es igual a 1, la salida del motor, el 6 es 6, era 6, 5, el 5 es el temporizador, 5 segundos. Si vemos, de acuerdo, el 6 ya sería el sensor luminoso F1, la que sigue la condición es la 7 con la operación, la 8 la activación de la banda 1 y apagar la banda A, aprender la banda B y apagar la banda A. Después sigue el 9, el sensor luminoso F2, el 10, no era 9 aquí, el 9, sí, el 10, el condicional, si sensor luminoso 2 está activo, el 11 va a ser apaga la segunda banda y el último, el 12, va a ser el fin del programa. Esta es como la solución del diagrama de flujo. Vamos entonces de acuerdo a nuestro orden del día. Sesión de preguntas, voy a ver si tiene, en este momento solo se conectó Natalia, si Natalia tiene inquietudes. Si quieres puedes abrir el micrófono. Está muy claro, profe. Yo escribí por el chat si esas preguntas de las que usted mencionó que son opcionales, ¿me podrías indicar dónde las encuentro? Porque me parece interesante consultarlas y poder responderlas. Ok, listo. Ya te voy a mostrar. Voy a dejar de compartir una ventana, que es la que estamos compartiendo. Voy a compartir todo y vamos a acceder al curso. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Recuerda que cuando accedemos al curso, tú vas a contenido del curso. Aquí voy a ampliar el tamaño, que sea más grande. Y cuando voy allá, voy a proyecto. Entonces recordemos, actividad 1. En actividad 1, ¿qué teníamos? La evaluación, que era el primer cuestionario. Que ese cuestionario, ¿con qué se hacía? Si yo aquí le digo reactivar, me lo borra. Y lo puedo volver a hacer la actividad. ¿Cierto? Que son las preguntas. Todas estas preguntas de este cuestionario, si vemos, y la otra era las partes del PLC, que aquí me mandaba otra vez a evidencias, donde me muestra como las instrucciones y el objeto virtual de aprendizaje. Y tenemos el contenido, por ejemplo, el contenido de la primera unidad, que era el cerebro de las máquinas. Y si le hacía clic, me abría el objeto virtual de aprendizaje. Yo también exploré en la primera sesión de clase, que yo les digo, si le digo aquí clic ver contenido, aquí en menú sale y puedo descargar el material de acá. Y me sale en PDF, en formato comprimido, en formato zip. ¿Cierto? Aquí puedo guiarme, pero también aquí están las actividades didácticas. Hay dos actividades didácticas de riesgos laborales. Y aquí la realizo. ¿Yo qué hice? La misma pregunta que en la actividad didáctica del material las puse en el cuestionario. Solo hubo dos preguntas que complementé o cambié, pero el resto, se puede decir que el 80% del cuestionario es con base, la mitad de las preguntas con base a este de riesgos y la otra mitad con base al segundo. Entonces, con este es que te ayudaría, después de consultar el material, por supuesto, podrías observar en qué consiste. Aquí nos está cargando. Entonces aquí nos sale ese objeto que nos muestra. Lo que pasa es que la grabación de la sesión que hicimos en tiempo real, la 1, hubo una parte que se corrompió, entonces tocó grabarla nuevamente, entonces no quedó algunos contenidos, solo dejé lo básico. Entonces aquí digo, iniciar. Y aquí dice, son riesgos laborales. Entonces, químicos, físicos, biológicos, ergonómicos. ¿Cuál dices tú que sea? Todos, profesor. Todos, ¿no es cierto? Si yo le digo aquí enviar, le dice correcto. En otra, lo vamos a hacer intencionalmente uno malo, ¿no es cierto? Todos los peligros como compuestos, polvos y vapores son químicos, psicológicos, físicos y mecánicos. Le voy a decir mecánico.
porque eso generalmente es de otro. Le digo enviar, incorrecto, ¿no es cierto? Conjunto de planes, acciones. Yo aquí sigo, ¿no es cierto? Le estoy diciendo cualquiera, incorrecto. Aquí va a decir cualquiera, no estoy leyendo. Me dijo bien. Aquí, digamos incorrecto. Volver a intentar y revisar respuestas. Aquí están las respuestas de la primera, de la segunda, me está resultando cuál es la correcta y la incorrecta que yo marqué. La tercera, la primera, cuál era la correcta, la que sigue. Entonces aquí tenemos las respuestas a esa actividad. Y la segunda, que eran las otras 5 preguntas de ese cuestionario evaluación 1, que tenemos acá, aquí inicio, y por qué es importante la automatización, y es lo mismo, supongamos que lo doy acá, supongamos que voy a colocar acá, supongamos que voy a colocar acá, listo, revisar aciertos. Mira que esta solo tiene 3, entonces completé otras 2 preguntas también con base al material. Entonces, si vemos, aquí está el 80%, que es de ese cuestionario, que es este cuestionario de evaluación acá, que si vemos acá, le digo continuar, ese es el cuestionario 1. Son riesgos laborales, entonces le agregué todos o ninguno, el tipo de peligro de compuestos, digamos que va a ser químico, el otro, procedimientos de seguridad y salud ocupacional, supongamos, no sé si está correcto o incorrecto, los cables, digamos que es peligro eléctrico, digamos, todas las personas de la compañía, porque es importante la automatización, digamos que todas, la historia de la industria, digamos aquí todas, el PLC es controlador lógico programable, higiene ubica, digamos aquí, aquí va a leer cualquiera, digamos todas, le digo enviar. El mismo que tú envíes tu evaluación, le dices aceptar y él te va a aparecer. Si sacaste 70 puntos, fue aprobado. No te deja ver las respuestas por razones obvias, pero ya sabes dónde consultarla. Ese es en el caso de la evaluación de la unidad 1. Si vamos a la actividad 2, que es esta que tenemos, es el algoritmo de la banda, es el objeto virtual de aprendizaje, pues el mismo que tenemos en la actividad 2. Vamos aquí, este era el de la actividad 1, vamos a cerrar esta primera, voy a cerrar esta segunda del material, voy a cerrar aquí, que aquí este es el objeto, donde entonces primero que te va a mostrar, te muestra aquí cada uno y las instrucciones. O tú lo puedes abrir directamente en otra ventana haciéndole clic a este enlace que viene acá. Le abrir un nuevo vínculo para que me cargue solo el objeto de aprendizaje, por si tengo problemas de visualización. Y es exactamente el mismo. Digo comenzar, inicio, me lo muestra, es el 1, el 2 me dice pulsador start, mira que me está dando en orden que es cada función, que es la solución del algoritmo, así como en partes del PLC. Aquí por ahí la idea, como en este curso es como los elementos básicos que asocian a partir del juego, cuál es cada uno. Al fin, el 12. Estar, pulsador botón Start, estoy preguntando, entonces digamos que es una entrada. F1 activo es condicional, hay 3 condicionales, el primero es de Start, el segundo el de la AN, listo. Sensor luminoso, entrada, este es de Start, sensor luminoso, entrada es este. Inicio es esta primerita. Banda B inactiva, esta última operación. Banda 1A activa, esta. Sensor luminoso F2 activo, estoy preguntando segunda condición, Banda A activa y B inactiva, esta. Estar 1 activo, primera condición. Sensor luminoso F2 entrada, Temporizador, ¿Qué obtuve? 100 puntos. Entonces, ¿qué hago? Captura de imagen de y de Y esta como tal que la tengo acá, pues tomar captura 1, captura 2, te sirven
Entonces, para la evidencia de enviar la actividad aquí, y también la guardas por casar para el informe final, que es de la actividad 3. Y una vez te voy al informe final. Entonces, la semana 3, que es la próxima semana, aquí tenemos una evaluación que es un cuestionario también realizado de la actividad del funcionamiento del cerebro de las máquinas. Entonces, que este sería el cuestionario de la próxima semana. Hay unas de ahí, otras. A veces estos cuestionarios nos ayudan como a entender más como la información y poder desarrollar. No sé cómo vamos, Natalia, si con eso ya estoy dando respuesta a tu pregunta. Sí, sí, señor, totalmente. Muchas gracias, profesor. Y ya la última, que es el informe, que es esta actividad 5. Vamos, aquí se me pegó. Informe 5. Aquí me lo manda otra vez a la actividad de ahí. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Es que ustedes con esas actividades sencillitas descarguen el material, lo tengan, lo revisen, miren las actividades didácticas que hay ahí. Hay algunas preguntas que salen de ahí, otras generales de la comprensión del tema. Y aquí pues me va a cargar entonces el informe que va a compilar. Nosotros dentro de 8 días, entonces vamos a decir, venga, ya hice eso, ¿cómo lo puedo simular? Lo puedo simular, entonces recordemos que en software yo les dije, ve, aquí está, simulador en línea, macro PLC, que este simulador me lo puede hacer. Entonces si yo voy y comparo, mira que te digo ahorita, entonces tengo mi diagrama de flujo, cualquiera de los tres, supongamos, voy a coger, que lo hice muy repetitivo, pues para que quedara grabado que son las diversas formas de presentar. Entonces tengo el diagrama de flujo y tengo ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Tomo la captura de mi diagrama de flujo, ¿no es cierto? De la actividad que hice. Si no la vas a hacer, entonces la quieres hacer con una herramienta ofimática o la vas a hacer a manual y le toma foto, pero si ya hiciste la actividad, mejor. Entonces me dice, inicio. Entonces, aquí 2 bandas para y tengo que llamarla, entonces tengo que definir. Star fue mi variable acá. Aquí en tiene una variable, voy a decirlo. Star va a ser entrada y 0.0. Aceptar. Y vamos a ver si ya me cargó aquí la actividad. Mientras me carga, ¿qué va a hacer? Si está activo, ¿qué me va a aprender? La banda A. Entonces aquí voy a la salidita de salida, va a dejar que mi salida, la voy a ampliar acá, que se vea mejor. Mi salida, que va a ser Q00. Listo. Y también dice un temporizador. Entonces necesito temporizador. Aquí viene una acción, timers. ¿Cómo se llama el timer? On, y lo va a decir temporizador 0, por ejemplo. Y esto lo voy a multiplicar por 50, porque hice por punto 1 segundo. 50, ok. Done. Ahí ya con eso voy a asegurar que sea 5 segundos. Y para que me conecte esta con la otra, branch, que me hace el paralelo, acá, acá. Y le digo aceptar, y ahí me quedó la línea. Aquí ya que cumplí el inicio, que es esta línea de acá, el start, la lectura, este autorcito de acá, el start, la condición, me está implicando la salida de y ya viene la segunda, sensor luminoso. Viene otra línea, llamo a esta, pero ¿cómo lo llamé? T-on, ¿no es cierto? T-on y fue el 0. Le digo aceptar. ¿Y qué pasa si ese está activo? Y AN es operación en línea con sensor luminoso F1. F1 lo vamos a llamar, por ejemplo, I01. Esto es lo que vamos a hacer, pero estaba aprovechando de una vez, por si alguno ve la grabación, de una vez ve adelantado la solución. ¿Y qué me va a activar? La activar, ¿qué va a pasar cuando me salga esa segunda condición? Me apaga la banda AA. Listo. Pero entonces mira que aquí hay una condición especial, es que las salidas, la primera, la salida, que era el Q0, 0, la debo
apagar, entonces le voy a dar un reset, aceptar, listo, listo. Y me dice que me va a prender banda B, entonces banda B, coloco otra salida y esta va a ser la Q0.1 y aquí pues le digo salida o de una vez le digo set es prendida. Listo, voy a cambiar aquí esta primerita también por set de una vez. Cada vez que hago un set debe haber un reset o la otra salida en tiempo real, me ubico acá y le hago la flechita acá, aceptar, para que me una ahí. Hice esta condición. Ya después de esa, ¿qué debe seguir? La de sensor luminoso F2. Sensor luminoso F2. Otra entrada. Entrada y 0.3, aceptar. ¿Y qué va a tener a la salida? Me va a hacer reset de Q01, que era la otra salida. Listo. Y fin. Si vemos, aquí tengo, entonces el programita que para probarlo, entonces este botón de arriba, que es el primero botón Start está activo, ¿qué hizo? Me prendió el Q0, que es la banda A. Mira que el tiempo está ahí, lo voy a activar el otro sensor luminoso. Me apagó la banda A, me prendió la banda B, listo, porque pasó el tiempo. Y ya que digo acá, listo, voy a apagar este y voy a prender el tercero. Me apagó todo. Quiero volver a arrancar el proceso. Hago el inicio. Ahí está el programa funcionando. Entonces sería captura de pantalla primero, como hice el programita, después este. Vamos a ver si aquí ya me salió la parte del informe. Y si observas acá, esta es una gráfica que me dice cómo va a ser el informe. Colocas tu nombre, el diagrama de flujo, en la simulación, ¿cuáles son las entradas? Mira, el start, que fue de mi diagrama de flujo, ¿cuál fue la variable que yo tomé de esta? El sensor luminoso, ¿cuál fue la variable que yo tomé de esta? Las salidas, condiciones especiales, y ya ahí viene la simulación. Y viene la segunda parte de la imagen, que es las capturas de imagen del proceso de esa simulación y coloco 3 conclusiones, que cuáles serían esas 3 conclusiones, que aprendí de la unidad 1, que aprendí de la unidad 2 y que aprendí de la unidad 3. Sencillo. Lo demás es carreta. Entonces, esa es la actividad que me quedo como cargando otra vez. No sé si Natalia, ese sería el informe sencillito que tenemos ahí. Entonces, hice las simulaciones, 3 conclusiones de lo que aprendí. Aquí las capturas. Si ven, lo que pasa es que hay muchachos o aprendices que no observan, no leen lo que hay que hacer, y algunos me han mandado una captura de imagen de esta, no. Porque la competencia, el resultado de aprendizaje es que ustedes aprendan a hacer informes de acuerdo a la norma. Y de acuerdo a la norma, un informe que debe tener una documentación del diagrama de flujo que hice, identificar y nombrar qué entradas y salidas a partir de ese diagrama y cambian de acuerdo a mi proceso de simulación, cual que se quiera que sea el simulador que tenga. Verifico con capturas de imagen la simulación y al último doy unas conclusiones. En este caso, es de lo que aprendí. Y si voy acá, foro de evaluación, entonces si yo voy al foro de evaluación, cuando te ingresas al foro de evaluación, él te dice una apertura que te digo que reemplace, tú miras acá, si tú ves en este, te dice, vea, hay 5 criterios: disciplina, reflexión, consulta al material, participación, interés, y se valora uno general del curso. En cada una da una valoración, uno más baja y otro 5, es decir, tú vas a hacer una autoevaluación. Entonces, así como yo te estoy diciendo, vea, entonces, a continuación presento mi autoevaluación. Disciplina y realización. ¿Qué valoración me di? De 1 a 5. ¿Y por qué? Es el comentario que tienes que hacer de eso. De reflexión, análisis profunda de las temáticas, de la consulta del material, de la participación, del interés. Pero si tú, por ejemplo, quieres homologar eso y solo me dijiste en esta, por ejemplo, hay algunos que me lo hicieron mal, este solo colocó valores y no colocó solo comentario en una de ellas. Aquí cumplí con los plazos, realicé reflexión sólida. Este sí cumplió. Aquí disciplina, colocó una valoración, pero le faltó el comentario, solo comentó uno.
otros han colocado incompleto. Entonces, si cumplen, aquí dice, muy bueno el curso de enseñanza. Aquí yo que les respondí, esta fue la primera semana. Creo que recomiendo que haga y no cumple los criterios. Con eso, entonces, de acuerdo a las actividades, que si vemos el cronograma, mi cronograma del curso, ustedes, entonces, para aprobarlo, así están las calificaciones. Vemos, para el primero, que tenemos dos actividades, cuestionario u objeto de partes del PLC. Con uno de estos dos, yo lo doy por aprobado este. Listo. La segunda actividad, que es la de esta semana, que es el objeto virtual del algoritmo de la banda. Con eso aprobamos este segundito. Ya viene la tercera unidad. Tenemos un cuestionario de evaluación y el informe. Entonces, con por ejemplo, es un cuestionario que estoy dando opción. Tengo un foro, evaluación, participación, foro, evaluación. Calificable opcional es, al participarlo, si en esta no la aprobaste, te la cambio la calificación. Y el informe que consolida todo lo anterior. Me dice Natalia si quedó claro. ¿Tiene alguna inquietud? No, señor, tengo es una inquietud pues técnica que precisamente le iba a preguntar si pues esas inquietudes las hago acá en la sesión en línea o podría escribirlas Pues en el... ya que estamos en tiempo real, te las puedo responder aquí en tiempo real. Ah, Si qué no, bueno. en el foro de dudas, inquietudes, y si yo veo que cumple para todo, sí tiene que ver con el curso. Claro, Si sí, es señor. parte que no sea del curso, qué pena, si quieres me las haces por el chat aparte, el WhatsApp, pero aquí es todo referente al curso. Sí, claro, sí, señor, pero son más de conceptos. Sí, señora. Ah, bueno, en el caso del el ejercicio de la banda transportadora, me doy cuenta que para que una banda se mueve, pues tiene que haber como tal la actuación del movimiento del motor, ¿verdad? Y el Exacto. motor entonces mueve unas poleas, pero mi pregunta es, ¿todos estos motores que hacen un movimiento se basan en el principio de la inducción del campo magnético por unas bobinas? Todo motor funciona, tiene ese mismo principio del campo, que si vemos es la ley del Lenz aplicada al concepto de autoinductancia. Sí, sí, señor. Entonces, sino que ya, si ves de los motores, por ejemplo, está el curso funcionamiento e instalación de máquinas eléctricas. En ese curso, pues ya se explica cuáles son los tipos de motores que hay, de corriente directa y de corriente alterna, de corriente directa. Entonces están los sencillitos como los motores de juguete, y hay otros que tienen otro valor, tienen una característica, un comportamiento al vacío. Yo les puedo cambiar ahí el sentido de giro, entonces cambiándole la polaridad o haciendo una interfaz, por ejemplo, con un puente H o un arreglo con transistores, o quiero cambiar la velocidad variándole el voltaje. ¿Qué peligro tienen esos motores? Es que en vacío son muy peligrosos porque si no tienen carga pueden causar un daño. Y ya están los motores de corriente alterna, que ya en corriente alterna ya se pueden controlar de acuerdo si entiendes los conceptos de fasores, que se pueden controlar por ángulo de fase. Entonces ahí podemos utilizar los tiristores de potencia, los SCR, los TRIA, y podemos hacer también control por amplitud, ya sea en velocidad, en voltaje o corriente, o puedo hacer también, entonces está la magnitud, o también por frecuencia. Entonces están los variables de velocidad o los PWM. Pero ya depende ya de los conceptos aquí. Aquí, en este general, ¿qué estamos haciendo? La analogía serían motores que simplemente tengo, que puede ser la analogía que me active un relé si va a utilizar. Muy entendido. Y la otra pregunta es ya con respecto a las partes del PLC. Principalmente, yo quiero saber si
los PLC se venden todos así robustos y compactos como los hace Siemens, ABB. O sea, si únicamente uno puede aplicarlo así compacto, o un especialista podría llegar a ensamblar un PLC, a hacerlo, a construirlo, comprando las partes por separados. Por ejemplo, la tarjeta de memoria, la tarjeta de comunicación, la CPU, la fuente de poder, y eso pues entrarlo en un rack. Y ahí pues en adelante como tal, hacerlo crecer de acuerdo a toda la necesidad del proceso. Mira, en la parte de automatización, o sea, estás haciendo la analogía como se hacía con los computadores, los clones, que Sí, cogía un partecitas poco, y construirla. sí. Aquí no es muy recomendable para la parte de automatización. ¿Por qué? Porque no necesita el soporte del proveedor. ¿Qué puede pasar? Es que yo puedo tener un PLC compacto o puedo tener, y voy a hacer comunicación con otro PLC de otra marca, con sensores de otras diferentes marcas. Esos tienen como su forma de arquitectura de comunicación o los OPC para anearlos. Otros que han hecho, cogen a partir de la tecnología de sistemas embebidos, por ejemplo, con Arduino, y tratan de construir PLCs. ¿Qué pasa ahí? Que en esos en condiciones donde no hay mucho ruido eléctrico puede funcionar bien, pero en un campo industrial donde hay alta incidencia de ruido eléctrico, de frecuencias y eso no están filtrados, no están preparados para eso. Mientras que los PLC, pues los fabricantes los tienes. Tú puedes comprar así como los celulares de varias generaciones. Por ejemplo, Siemens tiene una versión que son los Logo, que se programan como si fuera en bloque de funciones, tiene los símbolos de las compuertas lógicas y hace unas prácticas sencillitas. Schneider tiene varias generaciones. Si, por ejemplo, si tú instalas el Celio vas a ver que cuando vas a seleccionar el tipo de PLC, él te selecciona que si hay con un lenguaje básico solo el ladder, que se programa ahí sencillito, o si se puede ampliar. Aquí lo mejor es, depende de lo que necesite de la empresa, la expansión, la escalaridad, o sea, la proyección de lo que vaya a automatizar, o si es para prácticas sencillas. Mira que con PLCs controlamos la semaforización de la ciudad, se controlan las petroleras, se controla todo ese tipo de señales de transmisión y generación de energía eléctrica. Hay muchos procesos que funcionan en el alumbrado público. Entonces ya es como si tú fueras a comprar un celular o un computador. ¿Para qué? ¿Qué condiciones? ¿Qué respaldo? Y generalmente en la industria se prefiere con unos proveedores y que haya un respaldo que generalmente dan respaldo 24/7 y otros elementos accesorios adicionales. Claro, sí, señor. Es como tener un computador, tú lo tienes con Windows, si le vas a instalar Linux, tú vas a cacharrear. Son poquitos los que manejan Linux, que te dar soporte sobre Linux. En cambio, si lo compras con Windows, ya tienes el soporte, el respaldo de Microsoft. O si vas a comprar uno de los de Apple. Y depende de para qué lo vas a tener. Y hay muchos que compran el de Apple por lujo y le terminan instalando el Windows porque generalmente comercialmente lo más popular. Eso mismo pasa en la industria de la automatización. Comercialmente hay unas marcas que para grandes empresas de una vez prefieren porque si se cambia la tecnología, se actualiza o cualquier elemento están en la jugada y en ese soporte. Qué bueno, profesor, me lo he entendido. Y la otra pregunta es, si yo a diferentes, por ejemplo, yo me compro un PLC de una marca, pero ese PLC es, digamos, comercial, como comprarme un computador que tiene Windows. Pero, sin embargo, yo en ese PLC le puedo instalar diferentes software o solamente manejaría el software que ya trae en sí el proveedor, por ejemplo, el de Ya, Siemens. no, Ya, ya la arquitectura de eso sí es más cerrada. Eso no es como decir que como el celular que yo le instalo el Android o le instalo si tengo el hardware, lo, por ejemplo yo tengo un Apple y que lo va a instalar al Android. Muchas veces las marcas los tienen protegidos y ah, depende de la licencia. Hay otros proveedores que tienen licencia de acceso abierto. Por ejemplo, en este curso yo que les dejé, hasta el Celiosoft, que de Schneider tiene la licencia de acceso que la gente lo puede instalar, cacharrear, utilizar y pueden comprar los PLCs de esa marca que se acerquen. Dejé el Codesys que es de Festo, la versión viejita, porque entre más avance te va a pedir más recursos de máquina
y a veces debe haber compatibilidad con algunos sistemas operativos, aunque hoy todo tratan de que sea compatible siquiera con Windows, Linux y los Mac. Pero, por ejemplo, el software de Festo es compatible con el software de Linux de Siemens o nada Tú tiene. tienes, no, tú tienes que ver ya en la página directamente del fabricante si hicieron los códigos o no. Por eso el proveedor de servicios te ofrece los servicios de software. Es diferente, o sea, si tú pretendes lo que pretendes es cambiarle como la BIOS, la memoria hacemos donde está la configuración básica. Para actualizarte ya tendrías que tener ya un alto nivel de desarrollo para decir es que este PLC se puede hacer, pero Sí, el propósito, ¿para qué o qué sentido va a tener si lo otro no es tan costoso? entiendo, sí, señor. Yo te dije, tengo un Apple, un computador de Apple, tengo líos última generación y le quiero instalar un Windows XP. ¿Para qué? Ok, perfecto. Y eso, pues hablando del software, ya está claro que cada fabricante tiene un software que está muy bien desarrollado y pues es propiedad de la marca. Entonces es como tiene todo lo que se necesita para que PLC funcione. Pero en cuanto a lo que es la El interfaz, hardware, eso sí es más libre y por eso existen lo que llaman los OPCs, que son como unos comandos donde, por ejemplo, yo puedo tener mi sistema supervisor con telemecanique, puedo tener mi variador de velocidad Alan Bradley, puedo tener mi sistema electroneumático con Festo. Hay unas formas de interconexión de eso. ok, o sea que un Siemens, por ejemplo, volviendo al caso del Siemens, que fuera de una tecnología mayor al low. Entonces, el Siemens, yo puedo escoger que la interfaz sea Festo o que sea Lambraille, o tengo que No, elegir no, la tú interfaz. tienes que tener en esa primera parte es ya un análisis ya técnico de hardware y de software. Eso no se puede hacer a la ligera. O sea, Ah, tú ves que todo hay protocolos estandarizados. Tenemos el puerto USB universal, que sí, sí, reemplazó lo que era parte del serial en paralelo. Y tenemos mini USB y los conectores. Ahí no hay ningún inconveniente o problema. Pero sí, hay algunos casos que tú tienes que ver la disponibilidad y los soportes que den. ok. Esas Lo otro que tú interfaces, puedes hacer en algunos, por ejemplo, si eres electrónica como yo, entonces yo, venga, es que necesito cambiar el sentido de giro y no le quiero hacer el integrado con puente H, pues tengo que hacer un análisis de acuerdo al motor para determinar qué transistores puedo utilizar o si lo va a hacer con transistores para cambiar algo. O por ejemplo, está la rutina básica del Arduino para mover un motor de paso, pero desde la parte electromecánica necesito saber que hay otras formas de posicionar el motor fuera de esa rutina donde me pueden optimizar características técnicas como torque, otros elementos que yo necesitar optimizar en mi sistema. Y eso depende ya de la experiencia y el conocimiento técnico del experto que esté en el área. ok. Pero lo que son interfaces así de comunicación, Siemens, los PLC de Siemens sí aceptan el que el usuario escoja. O sea, esa Tú interfaz debes, tiene dentro del PLC, por tienes ejemplo. que verificar con el proveedor. O sea, yo no te puedo dar una respuesta porque puede que lo que te diga ahorita y ya salió una marca o puede estar restrictivo. Para eso está el fabricante y el proveedor que te puede manejar los servicios y que te puede decir con cuáles elementos hay compatibles o no, o este quedó fuera de línea, o hubo fallas, como mm, ok, entiendo. Perfecto, sí, señor. Profe, ¿y cuántos procesos puede trabajar un PLC digamos, con un solo PLC? por Sería eso, no, tú necesitas es identificar y hacer es un análisis de lo que vas a automatizar. exacto. Y ya mirar el manual técnico de usuario del PLC de acuerdo al proveedor y las generaciones. Es como los celulares, está el de baja gama, que era el viejito de las teclas que tenía el Symbian, está de media gama y de alta gama. Cada uno tiene unas características. En celulares ven que te puede cambiar la calidad de la imagen,
la memoria, el procesamiento. Lo mismo pasa en los PLC, de acuerdo a los precios y la capacidad de procesamiento. Y Ok. analizar qué va a tener. O sea, son decisiones que no se pueden tomar así abuelo pájaro. Tienes que hacer Mm, ya un análisis. Esa es la labor del ingeniero electrónico o el ingeniero mecatrónico, el ingeniero de automatización o todo el equipo de la industria, el equipo interdisciplinario lo que va a tener. Por eso en las industrias se necesita el mecánico o el eléctrico mínimo o el mecatrónico o electromecánico. Cada uno tiene un perfil diferente, una especialidad y ya mirar todas las proyecciones que vayan a hacer, no solo desde la parte técnica, sino operativa, logística, comercial. sí, señor. Ah, bueno, profe, pues muy clara la explicación, eso sería la inquietud. Listo, Natalia. Entonces, con esto vamos por terminada la sesión. Ya va a parar la grabación. Muchas gracias por tu participación.